El Señor les bendiga, hermanos y amigos, Iglesia de Cristo en general. Es una honra y un verdadero privilegio poder saludarles y servirle al Señor Todopoderoso en la ministración de la palabra de Dios en este día. Saludos a todos, bendiciones, esperemos que todo esté saliendo bien. Eh, Vamos a entrar en el desarrollo de nuestro discipulado para el día de hoy. La oración ferviente le hemos titulado. La oración ferviente. Ya le vamos a explicar con la ayuda del Espíritu Santo por qué. Y es que se ve en la palabra de Dios distintos o diferentes tipos de oración. Y queremos referirnos hoy específicamente a la oración ferviente. Amén. Así que sea de mucha edificación. Nos vamos a fundamentar en el libro, en la ley de Jehová, su palabra, 66 libros, la Biblia. Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios capítulo 6, verso 18. Entonces, después de este corto saludo, entramos a eh, leer la palabra y poder explicar con la ayuda de Dios. Efesios 6, 18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a repetir ese trozo, ese verso de la palabra, hermoso. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hacemos una palabra de oración para que el Señor nos pueda sembrar su semilla divina en nuestro corazón y nos pueda bendecir. Padre, te damos gracias en este día por la bendición de poder traer tu palabra, de compartir con los hermanos y amigos a través de este medio de comunicación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que puedas edificar y fortalecer las vidas necesitadas y que hoy podamos aprender en tu discipulado un poquito más acerca de este tema tan y necesario de la oración, Señor. Enséñanos a orar, dijeron aquellos discípulos allá en el capítulo 6 de Mateo. Y entonces te pedimos que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Añade mucha bendición a tu palabra. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a considerar que quiero comenzar compartiéndole, diciéndole que en este versículo 18 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, San Pablo el apóstol escribió, y solo aquí en este verso yo encuentro eh, por lo menos tres tipos de oración, tres oraciones distintas, ¿verdad? Eh, que nos pueden ayudar a nosotros a poder entender más sobre la oración, para que nuestra oración pues sea agradable y efectiva, ¿verdad? Porque eso es lo que todos queremos, ser oídos en el trono de Dios, en el cielo. Entonces fíjese que tengo aquí subrayada por lo menos o en otro color cuatro palabras. Por lo menos aquí en la primera dice orando en todo tiempo. Ese orando se traduce de una forma o con un concepto diferente en el verbo griego, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Pero de ahí dice con toda oración. Entonces ahí en azul, oración. Ese es otro verbo distinto en el griego, ¿verdad? Y después dice y súplica aquí en verde, que también eso significa oración, cuando dice súplica. Y eso es lo que quiero explicar un poquito a continuación. Ahora ya dice en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Mire, tiene que haber perseverancia. Con quien dice va, no una vez, ni dos veces, ni siquiera tres, sino que tiene que haber una perseverancia en ello, una oración diaria, ¿verdad? De vida.
Y dice perseverancia y súplica con todos los santos. Y vuelve a repetir súplica. Y por eso es necesario explicar esto un poco. Que por ejemplo, eh, ¿qué es la oración? Una oración ferviente, hermano. Fíjese que precisamente este tema de la oración ferviente le podríamos decir que es la oración en el Espíritu Santo. La oración ferviente es la oración en el Espíritu Santo. Y se lo vamos a comprobar con la palabra, lo vamos a ver en la Biblia. Pero esta oración ferviente, hermano, es poderosa. Esta es la que yo veo que dice la Biblia que es oída y tiene respuesta en la Biblia. Tiene respuesta el Señor esta clase de oración. Porque hay otras oraciones que le voy a dar unos ejemplos. Entonces, por lo menos, estos tres conceptos que le mencioné, estos verbos en el griego, mire, por lo menos la primera palabra que apareció ahí es el verbo proseuchomai, que dice orando. Eso es una oración. Entonces ese verbo, mire, es adorar, pedir y orar. O sea que es oración. Este es el primer verbo. En el segundo, que dice con toda oración y súplica, por ejemplo, oración, mire, es proseuge, que significa ahí, mire, orar fervientemente. Amén. Y un tercero que es súplica, que yo le decía que también significa orar, mire, es deesis. Ese verbo deesis, mire qué significa, oración, rogativa es ahí, perdón, rogativa y rogar. Oración, rogativa y rogar. Y, pero son tres tipos diferentes, o sea, tres verbos, ¿verdad? Ahora, ese de en medio, que es este, mire, que dice oración y súplica, esa es una oración ferviente. Amén. Esa es una oración ferviente que el apóstol Pablo señala aquí. Dice, mire, oración y súplica en el Espíritu. Entonces por eso decíamos, mire, esta oración ferviente es la oración en el Espíritu. Es la que Dios oye, es la que tiene respuesta. No sé si podría ser a corto, a mediano y a largo plazo. Pero de que tiene respuesta, tiene respuesta. Es la oración en el Espíritu, la que agrada a Dios y llega hasta sus oídos. Amén. Entonces ahí está, mire, orando es uno, prosejomai. Oración es otro, proseuge. Y aquí y súplica es deesis, que también es orar. Amén. Pero que es una rogativa, es un ruego. Entonces dice en el Espíritu. Entonces se constituye en una oración ferviente. Amén. Porque eso es lo que quiere decir este verbo aquí en azul, oración, proseuge, quiere decir orar fervientemente. Entonces se constituye en una oración ferviente que tiene respuesta. Entonces por eso dice el apóstol, mire a continuación, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahí están los tres verbos, proseujomai, proseuge y deesis, que los tres significan orar, solo que con una derivación distinta. Amén. Seguimos. Entonces ahí está, orar fervientemente es igual a oración en el Espíritu. Ese es nuestro tema de hoy, con esa pequeña introducción, aunque deseo presentarle por qué los héroes de la fe como David oraban así. Mire esto, Salmo 55.1. Salmo 55.1 dice, al músico principal en Nehinot, masquil de David. Ahí está, mire, mire cómo oraba este varón. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Mire, súplica. ¿Se acuerda? Es uno de los conceptos de orar también. Deesis, ahí en el griego. Pero es una súplica, una rogativa, unido a la oración. Es decir, que la oración ferviente, la oración que es en el Espíritu, va a llevar siempre una súplica, que es lo que Dios quiere
que nosotros aprendamos como sus hijos, como su pueblo, a suplicar. Esa es la oración que él oye. Entonces así oraba David, mire, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Ahí está, el ingrediente, mire, que constituye una oración oída en el cielo. Constituye una oración en el trono de la gracia, que se escucha, se oye. Pero no solo eso, mire esto, Salmo 66, 19. Salmo 66, 19 dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Mire qué lindo. Repito, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Mire, llevaba súplica la oración de este varón. ¿Por qué lo escuchó Dios? Porque llevaba súplica, era una oración ferviente, era una oración en el Espíritu. Eso nos recuerda aquel principio de la palabra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, cuando dice la palabra y Cristo lo dijo. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Así es. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces, aquí sería, Dios oye una oración en espíritu y verdad. El Padre escucha las oraciones fervientes, con súplica, porque son en el espíritu. De ahí aprendemos eso. Y si lo aplicamos así a nuestra vida, vamos a empezar a tener respuestas e importantes victorias en nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe. A su nombre. Gloria a Dios. Un ejemplo más. Salmo 132. Salmo 132 dice, Señor, mire orando él, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Mire cómo oraba este varón. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Siempre añadía y ponía súplica a él, David, en sus oraciones. Y ese era el éxito que él tenía cuando oraba a Jehová. De ahí aprendemos nosotros cómo tenemos que orarle al Dios vivo, con súplica. Y constituirnos en oradores en espíritu y verdad. Oradores en el espíritu. Y entonces no fallará Dios en responder y oír y responder nuestro clamor, nuestra oración. Amén. Bueno, con esos ejemplos, ¿verdad?, de la súplica, solo veamos qué es un concepto de súplica. Esto lo tomé del diccionario clave, muy parecido, ¿verdad?, a la Real Academia Española. Cuando uno los compara, es un diccionario secular, concepto de súplica. Y de ahí lo tomé, pero mire qué significa ahí, súplica, ese término. Petición de algo con humildad y sumisión. Aleluya. Petición de algo con humildad y sumisión. Aleluya. ¿Cuántos quieren aprender humildad así, ese concepto? Eso era lo que le daba la victoria a David y a todos los héroes de la fe. Mire cómo hacían su oración, con humildad y sumisión. Así ponían su petición. Eso significa súplica. Eso significa orar fervientemente, suplicar. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Que pudiéramos aprender así, no tendríamos tantos problemas al momento de orar. Le voy a dar unos ejemplos aquí ahora, a continuación. A pesar de que ya le enseñé, o ya le puse ahí 3 verbos, ¿verdad?, que nos dejan ver que hay distintos tipos, si quiere usted, o niveles de oración, como esos 3 verbos griegos que le puse.
Proseuomai, que es pedir y adorar, ¿verdad? Y es orar. Proseuge, que es orar fervientemente. Y el otro deesis, que es suplicar, rogar, es una rogativa, pero es oración. Solo ahí podemos ver 3 niveles de oración. Pero si quedaran algunas dudas, mire esto. Lucas 18, 10, 11. Lucas 18, 10, 11. Cristo lo narró. Mire, 2 hombres subieron al templo a orar, en verde, orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué le parece este tipo de oración? Sabemos bien la parábola y sabemos bien que Jesús no justificó a este fariseo. Dijo que él hablaba consigo mismo. O sea, su oración no pasó del techo de su casa, como dicen. Mire, este es un tipo de oración que en el cielo no es oído, no es escuchado. Y si fuera escuchado, no es justificado y no recibe respuesta. No recibe de parte de Dios ninguna agrado, pues. Y esa oración no nos podemos el lujo, no, de hacerla, de vivir haciendo este tipo de oración, porque sería fatal, pues, para nuestra vida de fe, orar así. Pero mire este otro, Lucas 18:13, la misma parábola, la misma. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Este fue oída, porque el Señor dijo: ¿quién de los dos se fue justificado? Entonces el Señor dijo que había sido justificado el publicano. O sea, esa oración fue oída. Era con ruego, era con súplica, con rogativa. Era una oración ferviente y en el espíritu. ¿Por qué razón? Porque el hombre se humilló y dice que no quería ni alzar los ojos. Mire, ¿qué dijimos que era el concepto súplica o suplicar? Petición con humildad y sumisión. Entonces el publicano no quería ni alzar los ojos al cielo y dice que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Estaba reconociendo su bajeza, su pecado. Pero el otro no, el otro se justificaba a sí mismo. Solo ahí vemos 2 tipos de oración más. Amén. Esos son ejemplos para que no los veamos. Ahora yo no quiero cansarlos mucho. Yo le voy a dar 2, 3 ejemplos de lo que es una oración contestada. Una oración ferviente en el Espíritu Santo, que Dios envía respuesta y que la Biblia lo dice. Es la oración ferviente. Lucas 1:13. Lucas 1:13, que dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Mire, una oración que se oye. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué pasaba? Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos, pero es enviado un ángel y le anuncia que su oración ha sido oída, aunque después de mucho tiempo. Por eso decíamos, puede ser a corto, a largo, a mediano plazo, pero Dios la contesta, la oración ferviente, la oración en el Espíritu. Y entonces le envían la respuesta por un ángel y le dicen: vas a tener un hijo y llamará su nombre Juan. Pero esta es una oración, mire, ferviente, la que San Pablo decía, ya se acuerda, Efesios 6, oración y súplica. Por eso le dicen: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Esta es la oración ferviente. ¿Se acuerda? Proseuge. Esa es la oración ferviente. Amén. El concepto de en medio. ¿Se acuerda? Los 3 verbos griegos. Proseuge. Esa es la oración, era la oración de Zacarías. Con súplica, y Dios lo oyó y le envió un ángel y le dijo que venía una respuesta. ¿Y nació Juan el Bautista, sí o no? Sí nació.
fue contestada la oración. Así nosotros estamos esperando una respuesta de parte de Dios, una contestación del cielo. Nada más ocupémonos de saber y discernir si nuestra oración está siendo con súplica, con humildad, con sumisión delante de Dios. Si nuestra oración está siendo con rogativa. Y podemos tener la seguridad de que Dios es capaz de enviar hasta ángeles para darnos una revelación, darnos una respuesta, como le pasó a Zacarías y a Elizabeth. Amén. Así que esperemos respuestas de parte de Dios, solo aprendamos a orar. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo, enséñame a orar, así como los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar como Juan enseñado a sus discípulos. Amén. Esta es una oración con respuesta, la oración ferviente. Amén. Ese es un ejemplo de la oración que se contesta. Mira este otro ejemplo, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Mire, aquí hay otra oración ferviente, una oración con ruego, con súplica, oración en el Espíritu Santo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire, entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo aquí ellos orando? Estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Estaban creyendo a la promesa que Dios hizo a través del Hijo, la promesa del Padre, el derramamiento del Pentecostés. Ahora la pregunta es, ¿y llegó esa respuesta, hermanos? Claro, Hechos capítulo 2, en el siguiente capítulo, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre el aposento alto. Pero mire cuál era la oración. Oración y ruego. Proseuge, aquí, oración en espíritu, oración ferviente, era aquí, tuvo respuesta. Las oraciones estas como la de Zacarías y mire, tienen respuesta, amén. Estoy regresando un poquito, pero esta oración del publicano también fue justificada, pero esta, mire, la del fariseo, esta dice que consigo mismo oraba, esa no era en espíritu. Era consigo mismo, era de su yo, de su ego la oración. Y esas oraciones no son contestadas. Si hemos estado orando así, cambiemos nuestra postura para que seamos oídos como el publicano, como Zacarías, como los hermanos, la madre de Jesús y sus hermanos en el aposento. Y otro ejemplo más, Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, mire, súplicas, con gran clamor y lágrimas, mire, te da una oración en el Espíritu, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire el ejemplo máximo, Cristo, nuestro Señor amado, orando con súplicas y clamor, fue oído, son oraciones oídas, y Él nos da el ejemplo, cómo se ora. Así se ora, mire. ¿Quieres tomar un modelo de cómo orar, hermano? Hebreos 5:7. La misma oración de Cristo Jesús. Mira cómo era. Amén. Ruegos, súplicas, clamor, lágrimas. Amén. Temor y reverencia. Queremos ser oídos con nuestra oración. Este es el modelo. Aquí hay otro modelo, mira, oración que Él hizo y queda plasmado aquí en la palabra. Aprendamos. Y Dios no fallará en contestar tus oraciones, hermano. Sea el problema, la índole que sea del trabajo, sea del hogar, sea de la escuela, sea familiar, sea escasez económico. Mira, este es el modelo. Deja que tu oración se oiga. Dejemos que nuestra oración se oiga en el trono. Pero de esta manera, oración ferviente en el Espíritu. Amén. Este es el ejemplo hermoso de nuestro amado Salvador. Repito, Cristo oró así, mira, ruegos, súplicas, clamor, lágrimas, temor y reverencia.
Mira qué cosa tan hermosa nos enseña Jesús. Adaptemos este modelo a nuestra vida y Dios nos va a bendecir grandemente. Qué cosa más hermosa. Es una oración en espíritu y verdad. 1 Pedro 3:12, estoy terminando. 1 Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mira, a estas oraciones el Señor está a sus oídos atentos. Oraciones fervientes, oraciones en el Espíritu. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Proseugé. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Él va a estar con sus ojos y sus oídos atentos a nosotros, a nuestras oraciones. Si lo hacemos de esta manera, humildad, sumisión, súplica, como el publicano que se fue justificado, como David que siempre era oído porque siempre decía mi súplica, mi súplica, mi súplica. Amén. Tenemos que aprender ese concepto suplicar y meterlo en nuestro corazón y no cambiarlo. Amén. Así es como Dios nos va a oír y va a tener sus oídos atentos a nuestras oraciones. Mira qué consejos más hermosos nos da la Biblia. Santiago 5, 17 y 18. Y a esto, una oración ferviente en espíritu. Mira, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Mira, y proseugé, oración en espíritu, oración ferviente, oración con súplica. ¿Y qué pasó? Mire, ¿para qué oró? Para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Su nombre. Mira qué más. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Mira eso, ¿quién puede orar y hacer que el cielo se cierre para que no llueva durante 3 años y medio? Y dice aquí, volvió a orar y el cielo volvió a abrirse y volvió a llover y la tierra dio fruto. ¿Con qué oración? La oración fervientemente en espíritu. Oración que es eficaz. Y Dios obra de manera milagrosa. Aquí está la prueba, mira. Mira hasta lo que se puede llegar a hacer por una oración en espíritu, una oración ferviente. Tremendo, ¿verdad? Es tremendo, es inconcebible para la mente humana, pero Elías dice era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir? Elías era como tú y como yo. Le daba sueño, le daba hambre. Elías se cansaba, Elías lloraba, Elías se lamentaba, se deprimía, se entristecía, pasiones. Elías sentía deseos de la carne. Pero mira, oró fervientemente para que se cerrara el cielo y no lloviera. Y después volvió a orar y el cielo se abrió y llovió y la tierra dio fruto. Mira lo que es una oración ferviente en el Espíritu. A su nombre. Es así como tenemos que aprender a orar. Entre otras cosas, ¿verdad? Pero este es solo un granito de arena para ver cómo Dios nos enseña a orar. Su palabra. La palabra clave hoy es súplica. Suplicar. Porque ya lo vimos, cualquiera puede orar, hasta los fariseos, pero no por eso son oídos. Aquí la palabra clave es súplica, que dijimos que quería decir poner una petición con humildad y sumisión, pues delante de Dios. Y vimos el modelo hermoso mejor, el de Cristo, ¿verdad? Aquí ve, mira, ¿dónde está? Ahí está, mira. Para mí es rema, mira. Cristo rogó, Cristo suplicó, Cristo clamó, Cristo derramó lágrimas, Cristo tuvo temor reverente. Mira, reverencia. Ese es el modelo a seguir. Y Dios va a oír, va a estar sus ojos sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Pero mira que dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
Sé que los que hacen el mal también oran, pero no, Dios no los va a oír, porque su rostro está contra ellos. Amén. Entonces Elías hizo esa clase de oración y mira lo que sacó. Así es. Aquí ahora tendríamos que continuar un poquito ya el tema como con esta pregunta, mira, ¿cuáles son las oraciones que Dios no oye? Porque tenemos que entender un poco más cuáles son las oraciones que Dios no oye, para no cometer los errores que quizás podemos haber cometido. Pero eso será en una próxima oportunidad, en un próximo tema. Ver estas oraciones que Dios no escucha. Porque lo que nosotros queremos es que Dios nos oiga a nosotros y entonces queremos ver estas oraciones. La oración ferviente, que es la que Él escucha y tiene respuesta. Le respondió a Zacarías y a Elizabeth, ¿verdad? Le respondió a los discípulos, a María y a sus hermanos, a los hermanos de Jesús en el aposento alto, ¿sí? Amén. Le respondió a Elías, amén, hombre sujeto a pasiones. Le respondió al publicano, todos los que vimos. David recibía respuestas. Así que así es como debemos de aprender a orar. La oración ferviente, con súplica, es una oración en el Espíritu. Una palabra oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu fidelidad. Hemos expuesto un momento tu palabra preciosa, santa, que nos enseña, nos nutre, nos alimenta, quita la sed de nuestra alma. En el nombre de Jesús te doy gracias, te agradezco por la audiencia virtual, la audiencia del canal en esta hora. Los bendecimos con un espíritu de gracia y oración a cada familia, a cada discípulo, a cada amigo. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu los llene, los visite y los aconseje y les explique más de esto, Señor. Te doy gracias en este día, guárdalos, te lo suplico, en su trabajo, en su estudio, en sus quehaceres, en su casa. Guarda su salida y su entrada, Señor. Cúbrelos en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente hasta una próxima oportunidad.